vamos a ver ahora en profundidad las novedades para la parte de acero. En este caso, esta versión 22 viene cargada de bastantes novedades. Vamos a ver un pequeño resumen en la siguiente diapositiva. Fijaos que una de las principales novedades va a ser el Connection Browser o el gestor de plantillas de conexiones. En esta ocasión, la versión número 22 viene con bastantes novedades en este aspecto y la principal novedad que vamos a ver es el diseño compartido para todos los miembros de una organización. Es decir, cuando cada uno de ustedes creéis una plantilla, la podéis publicar y esta plantilla se va a quedar guardada en una base de datos común para toda la empresa. Es decir, que si vuestros compañeros o vosotros hacéis una conexión, la publicáis en esta base de datos y todo el mundo va a poder coger esas plantillas, lo que nos agiliza mucho el trabajo. También vamos a tener la posibilidad de crear esa plantilla solo de manera privada, es decir, que nosotros la podamos ver. ¿Vale? Además, se han mejorado un poquito los filtros de diseño, lo que nos va a permitir mejorar, ¿no? Lo que tenemos es una experiencia mejorada a la hora de qué idea nos proponga, qué tipo de conexiones queremos colocar en esa sección. ¿Vale? Y también tenemos el acceso rápido mediante el botón derecho del ratón. Vamos a verlo ahora con algún modelo. ¿Vale? Por ejemplo, podemos abrir este modelo, ¿vale? Que sería una unión de tubos, por ejemplo, para un arrastramiento, una cartela central. Y en este caso, ¿vale? Fijaos que a partir de la versión del año pasado, la versión 21, cambió el sistema de gestión de plantillas, ¿vale? Y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es activar la opción propuesta. ¿Vale? Si activamos la opción propuesta, IDEA ya nos va a proponer para la tipología estructural que nosotros tenemos una serie de plantillas predefinidas. ¿Vale? Por ejemplo, fijaos que vamos a darle clic a esta, le damos OK y aceptamos. ¿Vale? Vamos a tener directamente la plantilla creada, de tal manera que si yo simplemente lo doy a calcular, ¿vale? Ya voy a tener una unión hecha. Por tanto, vamos a poder diseñar una unión con esta cartela central, que en ocasiones es un poquito costoso, directamente en segundos. ¿Vale? Como veis, ya tendremos la verificación, se habría hecho correctamente. Vale, fijaos también que una vez hemos creado la plantilla, ¿vale? Si vamos a la opción de propuesta, tenemos aquí una serie de filtros, ¿vale? Que nos permiten elegir las plantillas bien de la base de datos de IDEA, bien de la base privada o bien de la base de la empresa, ¿vale? En este caso tenemos las tres activas, tendríamos estas tres propuestas. Si uno de nuestros compañeros hubiera creado una plantilla diferente y lo hubiera guardado en la base de datos, ¿vale? Al activar solo la opción de empresa tendríamos aquí esa plantilla que ha creado nuestro compañero. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para crear esas plantillas? ¿Cómo las conseguimos cargar en la nube? Desde la opción de publicar. ¿Vale? Fijaos que una vez hemos diseñado la conexión, voy a ponerla en sólida para que se vea un poquito mejor. Una vez hemos creado esta conexión, lo que yo puedo hacer es venir a la parte de publicar y aquí me va a permitir distintas opciones, ¿vale? Le puedo dar un nombre, por ejemplo, prueba, y la puedo guardar bien en el conjunto de conexiones privadas, donde yo la tendré en mi biblioteca particular, o bien en el conjunto de conexiones de la empresa, ¿vale? Si hacemos en el conjunto de conexiones de la empresa y la publicamos, ¿vale? Tras un pequeño proceso, fijaos que aquí está cargando, la está publicando, guardando la configuración. Fijaos que nos dirá que el proceso ha acabado con éxito. Vale, ahora, si yo eliminara todas estas operaciones, vamos a borrarlas, ¿vale? Fijaos también con el botón derecho puedo eliminar todas de vez. Cuando viniera propuesta, si desactivo las opciones de privado y idea estática por defecto, en mi base de datos de la empresa tengo también la plantilla que yo acabo de crear, ¿vale? De tal manera que todos mis compañeros con los que yo comparto la licencia o la organización, a través de lo que sería el Customer Portal, ¿vale? El que usamos para la gestión de la licencia, todas esas personas que estuvieran incluidas ahí podrían ver esta plantilla, ¿vale? Si yo no quisiera que la viera los miembros de la empresa, solo quiero verla para mí, para mi uso particular, podría guardarla en la biblioteca de privado, del mismo modo que hemos visto. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo también de cómo modelar estas pequeñas conexiones. ¿Vale? Fijaos que, de nuevo, tengo aquí un modelo, ¿vale? Con dos elementos. Si yo le doy a propuesta, idea, me va a proporcionar todas estas plantillas que yo puedo utilizar, ¿vale? Del mismo modo, puedo apagar la biblioteca por defecto y tener una plantilla propia o también compartida con la empresa. Vamos a aplicarla. Aceptar. ¿Vale? Tendríamos también esta plantilla. ¿Qué más podemos hacer? ¿Vale? Fijaos que además de las opciones de propuesta, si lo que yo quiero es partir de un diseño nuevo o quiero empezar a modelar sin partir de una plantilla ya guardada, vamos a borrarlo todo. Seguimos teniendo, a partir de la versión del 21.1 del año pasado, la opción de, por ejemplo, con el botón derecho, decirle quiero conectarlo a esta columna. Y IDEA también me va a proponer todos los elementos, ¿vale? Fijaos que en este caso no he cogido las dos vigas, sino que estoy yendo una por una, de tal manera que me permite primero colocar
una conexión para estos dos elementos y luego voy a poder colocar otra conexión para el tercer elemento que todavía no he seleccionado. Y con esto podemos resolver cualquier tipología de conexión por más elementos que tenga. Es decir, una plantilla no voy a necesitar que se adapte a todos los elementos, sino que me permite seleccionar elemento a elemento. ¿Vale? En este caso lo hemos hecho mediante el botón derecho. ¿Vale? Ahora vamos a ver otra opción. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a conectar esta plantilla. Me va a pedir elegir tornillos, lo vamos a dejar por defecto. Ok. ¿Vale? Y he colocado esta unión para mi columna con la viga de la parte derecha, ¿no? Para el elemento B2. ¿Vale? Si por casualidad cuando colocáramos una plantilla no se ha ajustado bien los tornillos, en este caso sí, pero tenemos también otra opción que sería prediseñar, ¿vale? Por tanto, podría seleccionar la plantilla y podría darle a prediseñar y se me ajustarían los tornillos. En este caso, por defecto, ya me los he colocado bien, pero si se diera el caso en el que, por ejemplo, los tornillos se solapan con las alas, simplemente dándole a prediseñar voy a poder ajustar mi placa, ¿no? Mi diseño. Vale, os comentaba que esto lo hemos hecho mediante el botón derecho del ratón, pero también tenemos la opción de hacerlo mediante el asistente. Entonces, fijaos que si vamos a propuesta, para la versión actual, él selecciona todos los elementos, ¿vale? Pero si no me encaja, lo que puedo hacer es decirle no. Lo que yo quiero es decirte qué elementos tenemos que conectar. Por tanto, activaríamos la opción de selección y con este icono simplemente seleccionaré la columna y con el control ese tercer elemento en el que yo quiero conectar, ¿vale? Fijaos que si se remarcan en rojo, vuelvo a darle tick y ya me va a proponer uniones solamente para estos dos elementos que he seleccionado, ¿vale? Por tanto, podemos hacerlo desde la ventana de propuesta activando la opción selección, o lo puedo hacer con el acceso rápido, el acceso directo, que sería con el botón derecho, ¿vale? Tenemos las dos opciones. Y aquí ya podemos también crear cualquier tipo de conexión. Vamos, por ejemplo, a introducir simplemente una placa, le daríamos a aplicar, igual que antes me va a pedir los tornillos y la calidad, acepto, ¿vale? Y me va a colocar esta placa. Y esto me sirve para ahora explicaros un poco también las opciones de prediseñar, ¿vale? Fijaos que hemos colocado esta placa, que no se adapta para nada a la tipología de mi conexión, ¿vale? Entonces aquí tengo varias opciones. Por un lado podemos editar la placa, como hemos hecho siempre con todas las versiones, o podemos utilizar las opciones de prediseñar, ¿vale? Fijaos que aquí arriba, si entramos en la operación, tenemos un desplegable que es prediseñar, y tengo tres opciones. Por un lado, una placa extrema a tope, que lo que va a hacer es ajustarme la placa a la sección que yo tengo colocada. ¿Vale? Tengo otra opción, que puede ser que yo quiera una placa extendida por encima y por abajo de la viga, ¿vale? También lo podemos, digamos, prediseñar, o podemos hacerlo para una unión acortante, ¿vale? Entonces también podemos seleccionar acorte y me va a poner esta placa soldada solo en el alma, ¿vale? De tal forma que haríamos esta conexión a corte, ¿vale? Pero fijaos que no solo tenemos las opciones de propuesta, sino que cuando introducimos la operación mediante el asistente de plantillas, tenemos también diferentes opciones para poder introducir la conexión como a nosotros nos interese, ¿vale? Y a partir de aquí sí que podemos retocar espesores, retocar posiciones de tornillos, como hemos hecho siempre en idea estática, ¿no? De forma paramétrica o bien usando el editor también de tornillos. Recordad que en el editor ya no trabajamos de forma paramétrica, sino que lo podemos desglosar e introducir los tornillos por coordenadas e incluso definir agujeros rasgados, ¿vale? Esto ya estaba disponible en otras versiones. ¿Vale? Ahora simplemente nos quedaría calcular la conexión. ¿Vale? Tendríamos la unión calculada. Vamos a seguir avanzando en las novedades, vamos a volver al PowerPoint. Tendríamos lo que os comentaba, la actualización del gestor de plantillas, ¿vale? Que nos va a permitir acelerar mucho el trabajo. Y si seguimos avanzando, lo que nos encontramos también es una nueva operación que se ha añadido. No es una nueva operación como tal, sino que es una nueva opción dentro de la operación de corte, que lo que nos va a permitir es cortar un elemento con otro de modo que este primero sea pasante, ¿vale? Esto nos va a venir muy bien para conexiones, por ejemplo, tubulares, ¿vale? Lo que va a hacer es reconocer el elemento que pasa y cortarlo con el contorno del perfil y soldarlo de forma automática. Entonces, bueno, vemos aquí la diapositiva, ¿vale? Si volvemos al modelo, fijaos que, por ejemplo, cuando teníamos este tipo de conexiones en el que teníamos que soldar este tubo a otro tubo y, por ejemplo, queremos que este tubo sea pasante, cuando intentamos hacer la operación de corte, sería esta operación que tenemos aquí, ¿vale? Nos pasaba lo siguiente. Nosotros hacíamos un corte a superficie y en este caso el elemento se cortaba, pero nos daba un error, ¿vale? Fijaos que la parte que quedaba por debajo del tubo no continuaba y no podemos hacer este tipo de operaciones, ¿vale? Pues desde IDEA se ha implementado una nueva operación, una nueva tipología de corte, denominada superficie a todo el contorno, en que lo que hacemos es realizar un corte un poquito similar a lo que hacíamos con el volumen negativo, pero en este caso a nivel de operación de corte, ¿vale? Para el modelo. Y lo que hace es perforar
el elemento y hacer este tubo pasante, y si nos ponemos en transparente lo que vemos es que tenemos toda esta parte también soldada, con lo cual para estas tipologías de conexiones en las que tenemos un elemento pasante, esta operación nos va a venir muy bien. ¿Vale? No solo lo podemos hacer con tubos, sino que si yo voy al elemento B y por ejemplo lo cambio por una HEB, ¿vale? Voy a tener ese contorno también soldado, ¿vale? Fijaos que también nos introduce esa soldadura curva del elemento tubular, que también nos había dado algún problema en el pasado. ¿Vale? Ya tenemos también toda esta parte solucionada. Si nos ponemos desde arriba en sólido, ¿vale? Vemos cómo es pasante este perfil, ¿vale? Incluso podemos también realizar estos cortes a modo de bocas de lobo, ¿vale? Para empalmar dos tubos, ¿vale? Entonces fijaos que si yo tengo la misma sección entre los dos tubos, ¿vale? Lo que tengo es, por ejemplo, que este tubo corta sobre el otro elemento pasante que tendría mayor sección, ¿vale? Y queremos este tipo de conexiones. Del mismo modo, si nos ponemos en transparente, también tenemos este elemento soldado, ¿vale? Siguiendo esta curva, ¿no? Siguiendo esta tipología de conexión, esta tipología curva del corte con el elemento tubular, ¿vale? Lo que sería también una especie de boca de lobo. También tenemos ya solucionado este apartado. Otra novedad importante es que hemos incorporado una nueva operación, ¿vale? En este caso sí que es una operación completamente nueva en la que podemos tener en cuenta la restricción al pandeo lateral torsional de un elemento, ¿vale? ¿Para qué se puede utilizar esto? Por ejemplo, como veis en el dibujo de la diapositiva, si tenemos una correa apoyada sobre una viga y queremos considerar el efecto que el cerramiento hace sobre el ala superior de la correa, antes no podíamos tener este efecto en cuenta, nuestra restricción del pandeo distorsional o del pandeo lateral que se producía no la podíamos tener en cuenta, y ahora, gracias a esta operación, sí que vamos a tener en cuenta el arriostramiento que el cerramiento nos produce sobre el ala superior del elemento, con lo cual vamos a hacer un modelo muchísimo más preciso, ¿vale? Además, también en secciones no simétricas nos elimina también esa torsión no deseada y nos limita en otro tipo de modelos también esa torsión lateral cuando tenemos los apoyos locales, ¿vale? Entonces vamos a verlo también sobre un ejemplo, ¿vale? Tendremos este modelo que es muy similar al que veíamos en la imagen. En lo que yo tengo es una viga continua, ¿vale? Que sería, por ejemplo, un dintel en el que se apoya una correa mediante un eje, ¿vale? En este caso está soldado a la placa y atornillado a la correa. Si yo hago este cálculo de forma habitual, ¿vale? No estoy considerando todo ese arriostramiento, ¿no? que aporta el cerramiento al ala superior. ¿Cómo podemos observar esto? ¿Vale? Fijaos que si yo voy a verificación, y vamos a ver la deformada, ¿vale? Mi viga deforma de esta forma, ¿vale? Fijaos que al final está libre, está rotando y tengo esta deformada. ¿Qué es lo que puedo incorporar en la nueva versión de IDEA? ¿Vale? Tengo una imagen de esta deformada y vamos a compararlo ahora también con la opción incorporando esa restricción al pandeo lateral, ¿vale? Entonces fijaos que en diseño, si venimos a operación, ¿vale? Tenemos esta nueva operación situada al final, que es la restricción lateral a la torsión. Si la aplicamos, ¿vale? Por defecto nos lo va a colocar en esta viga, lo queremos en la parte de la correa, simplemente seleccionamos donde queremos aplicar esa restricción, ¿vale? Y el programa va a aplicar esta nueva operación para tener en cuenta esa restricción del pandeo lateral, ¿vale? Podemos definirla como tipo continuo, pero vamos a hacerlo de tipo discreto, ¿vale? Teniendo en cuenta que es una chapa trapezoidal, ¿vale? La típica chapa de cerramiento. Vamos a darle el espaciado, ¿vale? Que sería la separación entre valles. Por ejemplo, le damos 100 y colocamos esta restricción. Si ahora realizamos el cálculo, ¿vale? Vamos a fijarnos que la deformada va a cambiar y vamos a tener esa parte del ala superior fija, con lo cual vamos a tener un modelo mucho más preciso, ¿vale? Si nos colocamos de frente y activamos la deformada, ¿vale? Fijaos como en este caso el ala superior permanece fija porque tenemos colocado ese arriostramiento, ¿vale? Voy a mostrar la imagen de la deformada anterior también para compararlo un poquito. Y fijaos en la imagen cómo se diferencia esta forma en la deformada, ¿vale? De tener ese arriostramiento en el ala superior a, en este caso, no tener esa operación, no poder considerar esa rigidez adicional que nos aporta el ala superior, como la deformada cambia, ¿vale? Y tenemos un modelo mucho más preciso utilizando esta nueva operación para tener en cuenta estas consideraciones, ¿vale? Si volvemos a las diapositivas, ¿vale? También tenemos una nueva novedad y es que en este caso se van a activar las cargas de equilibrio por defecto, ¿vale? De tal forma que el programa será el que equilibre y nos da un diseño mucho más seguro, ¿vale? Esto ya estamos acostumbrados a utilizarlo y simplemente la novedad es que ahora va a estar siempre activada por defecto. Por último, comentaos también que además de estas novedades que hemos visto en profundidad, también tenemos una nueva posibilidad a la hora de calcular placas de anclaje
y sería calcular la propia placa de anclaje, pero en este caso sin anclajes, ¿vale? Simplemente en una combinación con compresión a fricción con el rozamiento entre el hormigón y la placa, ¿vale? También podríamos realizar este tipo de modelos en el que verificaríamos una placa de anclaje solo por contacto, ¿vale? Podríamos ver también lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Las tensiones equivalentes, tensiones de contacto con el hormigón, ¿vale? Etcétera. ¿Vale? La novedad es que nos aporta que no tenemos la necesidad de establecer esos anclajes que también nos lo demandaban muchos clientes. ¿Vale? Y también comentaros que en cuanto a norma americana, IDEA está haciendo un gran esfuerzo para mejorar todos esos cálculos en cuanto a norma americana y ha publicado diferentes estudios, ¿vale? Como por ejemplo la Universidad de Chicago, la Universidad de Chile, ¿vale? También con la Universidad de Tennessee y la Universidad de Ohio, ¿vale? Podéis revisar todos estos documentos en profundidad en la página, en la web de IDEA, y simplemente animaos a revisarlos porque la verdad es que IDEA ha invertido mucho esfuerzo y se ha preparado toda esta documentación con profesores de mucho prestigio, ¿vale? De todas las universidades, ¿vale? Podéis ver aquí las referencias de los profesores involucrados y simplemente, como decía, animaros a revisarlo para que veáis todo el benchmark que ha hecho IDEA también para toda esta normativa americana. Y bueno, por aquí y con esto finalizamos la parte de novedades de acero.